Hola a todos, bienvenidos a otra inversión profunda. En esta ocasión vamos a analizar algo que les va a dejar pensando. Tropas norcoreanas luchando junto a Rusia, en Ucrania. Yo suena bastante extraño, ¿verdad? Y bueno, lo es. Vamos a descubrir por qué esta alianza es tan preocupante. Analizaremos reportes de VisualPolitik, declaraciones del presidente Zelensky y opiniones de expertos militares. Para entender qué está pasando, prepárense, porque lo que vamos a descubrir es realmente impactante. Lo que vemos aquí es una alianza que nace de la necesidad, impulsada por las fuertes pérdidas que Rusia ha sufrido en Ucrania. Es como si Putin, en un movimiento casi desesperado, buscara cualquier ayuda posible, ¿no? Y esa visita a Pyongyang en junio, la primera en 24 años, realmente marcó un antes y un después en la relación entre Rusia y Corea del Norte. Exactamente. Putin buscaba municiones, misiles y, por supuesto, soldados. Y Corea del Norte, con un ejército enorme en comparación con su economía, se convirtió en el socio perfecto. Piénsalo, 1.3 millones de soldados activos y una reserva de 7.6 millones en un país con poco más de 25 millones de habitantes. Es una cantidad increíble de personas dedicadas al ejército. ¿Y qué motivó a Corea del Norte a unirse a esta arriesgada empresa? Bueno, la formalización de esta alianza se dio con un pacto de defensa mutua, una especie de mini OTAN entre ambos países. Y este pacto se puso a prueba rápidamente. En agosto, cuando Ucrania atacó la región rusa de Kursk, Putin recurrió a Corea del Norte para obtener apoyo militar. Y ahí es donde entran las tropas norcoreanas. Se estima que entre 11.000 y 12.000 soldados fueron enviados a Kursk, equipados con uniformes y armas rusas, para reforzar las defensas. Incluso Zelensky confirmó su presencia, pero ¿realmente están preparados para una guerra moderna? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta es bastante preocupante. Las tropas norcoreanas enfrentan varios desafíos, que las ponen en una situación extremadamente vulnerable. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Podrías explicarnos un poco más sobre esos desafíos? Por supuesto. Empecemos con lo básico: entrenamiento y experiencia. Las tropas norcoreanas no están preparadas para una guerra de la magnitud y complejidad del conflicto en Ucrania. Su entrenamiento es limitado, su experiencia en combate real es prácticamente nula. Y la última vez que participaron en una guerra fuera de su país fue en Vietnam, hace décadas. Es decir, los están enviando a una guerra moderna, con una preparación que parece de otra época. ¿Y qué me dices de la comunicación entre las tropas rusas y las norcoreanas? No hay una barrera idiomática importante. Tienes toda la razón, a la falta de preparación. Se suma la barrera del idioma. Las tropas norcoreanas no hablan ruso, lo que dificulta enormemente la comunicación con sus contrapartes, tanto en el campo de batalla como durante el entrenamiento. Imagínate intentar coordinar una estrategia militar con alguien que no habla tu idioma. Uf, suena una receta para el desastre. Y considerando que ya hemos visto la poca consideración que el ejército ruso tiene por la vida de sus propios soldados, ¿qué podemos esperar para las tropas norcoreanas? Las perspectivas son realmente desalentadoras. Varios expertos, incluyendo desertores norcoreanos, coinciden en que estas tropas están siendo utilizadas como carne de cañón. Los envían a las zonas más peligrosas, con equipo obsoleto, y sin el entrenamiento adecuado para enfrentar las tácticas y la tecnología que se usan en el conflicto. De hecho, se han visto imágenes de soldados norcoreanos utilizando uniformes de camuflaje, que el propio ejército ruso retiró por ser demasiado visibles en la nieve. Exactamente. Es una señal clara de que la vida de estos soldados no es una prioridad para sus líderes. Es una situación terrible. Y además, hay que considerar el impacto psicológico en estas tropas al verse inmersos en una guerra, que no les afecta directamente. No están defendiendo su país ni a sus familias. ¿Cómo se puede mantener la moral en esas circunstancias? Es una pregunta difícil de responder. Lo que sí sabemos es que la inteligencia surcoreana ha detectado un creciente descontento entre las tropas norcoreanas en Ucrania. Se habla de falta de motivación, problemas de disciplina e incluso deserciones. Y no me extraña. Según algunos informes, Rusia paga al régimen norcoreano unos $2.000 al mes por cada soldado. Pero este dinero no llega a los soldados. Están luchando sin recibir ninguna compensación, arriesgando sus vidas en una guerra que no es la suya. Y mientras tanto, los ucranianos aprovechan esta situación para lanzar campañas de propaganda dirigidas a las tropas norcoreanas, prometiéndoles libertad si se rinden. Es un panorama complejo y desolador. Y la gran pregunta es, ¿qué impacto real tendrá la participación de las tropas norcoreanas en el curso de la guerra? Bueno, las opiniones están divididas. Algunos analistas consideran que su impacto será mínimo, mientras que otros temen las consecuencias de un despliegue a mayor escala. Entonces, por ahora, su participación es más simbólica que estratégica. Podríamos decir que sí, pero no podemos ignorar el coste humano de esta alianza. Miles de jóvenes norcoreanos están siendo enviados a una guerra que no comprenden, mal equipados, mal entrenados y con pocas posibilidades de sobrevivir. Es una realidad que nos deja un sabor amargo. Y mientras tanto, Putin y Kim Jong-un parecen ignorar por completo el sacrificio de estos soldados.
utilizándolos como peones en su particular juego de poder. Lo que es innegable es que la presencia de tropas norcoreanas en Ucrania añade una nueva capa de complejidad a un conflicto que ya de por sí es extremadamente volátil y nos obliga a reflexionar sobre las cambiantes dinámicas de las alianzas globales y sobre las implicaciones de la guerra en el siglo XXI. Y con esta reflexión, creo que es un buen momento para hacer una pausa. En la segunda parte de esta inversión, profundizaremos en las posibles consecuencias de la participación de Corea del Norte en el conflicto y analizaremos los diferentes escenarios que se podrían abrir en el futuro. No se lo pierdan. Retomando nuestra conversación, es crucial analizar las posibles repercusiones de la participación de Corea del Norte en la guerra de Ucrania. Aunque su impacto actual parece ser limitado, no podemos descartar la posibilidad de que esto cambie en el futuro. ¿Cambiar en el futuro? ¿Te refieres a un aumento significativo de tropas norcoreanas en Ucrania? ¿Crees que eso es realmente posible? Esa es una de las posibilidades que se están considerando. Si Rusia continúa sufriendo bajas importantes y si la ayuda militar de otros países se ve limitada, Putin podría haberse tentado a recurrir a un mayor número de soldados norcoreanos. Imagina las consecuencias de un despliegue masivo de tropas norcoreanas en el frente. Es un escenario inquietante, sin duda. Pero, ¿qué motiva a Kim Jong-un a involucrarse en este conflicto? ¿Qué gana él con todo esto? Bueno, por un lado, Kim Jong-un necesita el apoyo de Rusia, tanto en términos económicos como militares. Rusia es uno de los pocos aliados que le quedan a Corea del Norte en el escenario internacional. Entiendo. Es como si esta alianza, por más desequilibrada que parezca, les ofrece a ambos algo que necesiten. Exactamente. Pero por otro lado, un aumento significativo de tropas norcoreanas en Ucrania implicaría un riesgo mucho mayor para el propio régimen de Kim Jong-un. ¿Un riesgo? ¿De qué tipo? Un número elevado de bajas norcoreanas podría generar malestar e inestabilidad dentro del país. Además, la comunidad internacional podría reaccionar con mayor contundencia ante una implicación más profunda de Corea del Norte en el conflicto. Ajá. Es como si Kim Jong-un estuviera jugando una partida de ajedrez muy peligrosa, ¿no? Sopesando los beneficios. Y los riesgos de involucrarse más en la guerra. Así es, y no podemos olvidar que Kim Jong-un es un líder impredecible. Que en el pasado ha demostrado estar dispuesto a tomar decisiones arriesgadas. Entonces, si nos ponemos en el peor escenario, ¿cuáles serían las consecuencias de un despliegue a gran escala de tropas norcoreanas en Ucrania? En primer lugar, aumentaría considerablemente el coste humano del conflicto. Hablaríamos de miles, quizás decenas de miles, de soldados norcoreanos muertos o heridos. Es una imagen terrible. ¿Y qué más? ¿Qué otras consecuencias podríamos ver? En segundo lugar, podría tener un impacto significativo en el equilibrio de poder en la región. Un mayor apoyo militar a Rusia podría prolongar la guerra e incluso aumentar el riesgo de una escalada del conflicto. Podríamos ver una intervención más directa de otros países o incluso el uso de armas más destructivas. Wow. Realmente la participación de Corea del Norte en la guerra de Ucrania es un factor que no podemos ignorar, ya que tiene el potencial de cambiar el curso de los acontecimientos de manera significativa. Y también nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza cambiante de las alianzas internacionales. En un mundo cada vez más multipolar, estamos viendo como actores que tradicionalmente se consideraban marginales, como Corea del Norte, están adquiriendo un mayor protagonismo. En el escenario global, es fascinante y a la vez preocupante ver cómo las alianzas tradicionales se rompen y se forman nuevas, a menudo inesperadas. Y esto, por supuesto, plantea una serie de interrogantes sobre cómo afrontar los desafíos geopolíticos del siglo XXI, cómo gestionar las relaciones con regímenes autoritarios, cómo prevenir la escalada de conflictos en un contexto de creciente rivalidad entre grandes potencias. Son preguntas complejas, sin respuestas fáciles, pero lo que es evidente es que la participación de Corea del Norte en la guerra de Ucrania nos recuerda que vivimos en un mundo interconectado, donde las acciones de un país pueden tener repercusiones globales. Es como el efecto mariposa, ¿no? Algo que sucede en un lugar remoto puede desencadenar una serie de eventos que afectan al mundo entero. Exactamente. Y en este caso, las consecuencias de la participación de Corea del Norte en la guerra de Ucrania podrían ser de gran alcance. Y nos obliga a estar atentos a las dinámicas geopolíticas que están reconfigurando el orden mundial, aprender a leer las señales, a interpretar los movimientos de los diferentes actores en el tablero global. Es fundamental analizar las motivaciones de los sectores involucrados, sus intereses y sus posibles estrategias. Solo así podremos comprender las complejidades de la situación actual y anticiparnos a los posibles escenarios que se podrían abrir en el futuro. Claro. Es como intentar armar un rompecabezas gigante, ¿no? Tenemos que encontrar las piezas que faltan, conectarlas y ver qué imagen se forma. Y en este sentido, creo que es importante destacar la labor de los servicios de inteligencia, que juegan un papel crucial a la hora de proporcionar información precisa y oportuna,
sobre lo que está sucediendo en Ucrania y en otras zonas de conflicto del mundo. Sin duda, la inteligencia es una herramienta fundamental para la toma de decisiones, tanto en el ámbito militar como en el político. Nos permite anticiparnos a las amenazas, evaluar los riesgos y tomar las medidas necesarias para proteger nuestros intereses. Es como tener un radar que nos alerta sobre posibles tormentas, ¿no? Nos ayuda a prepararnos y a tomar decisiones informadas. Exactamente. Y en un mundo cada vez más complejo e impredecible, la inteligencia se convierte en un activo aún más valioso. Es cierto. La información es poder. Y en el contexto actual, el acceso a información veraz y fiable puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Y volviendo al tema que los ocupa, ¿qué podemos esperar en el futuro en relación a la participación de Corea del Norte en la guerra de Ucrania? Es difícil hacer predicciones con certeza, pero lo que sí podemos decir es que la situación actual es muy volátil y que cualquier cambio en el equilibrio de poder en el conflicto podría tener consecuencias imprevisibles. Entonces, la incertidumbre sigue siendo la nota dominante. Así es. Y en este contexto, es fundamental mantener la cautela, seguir de cerca los acontecimientos y estar preparados para adaptarnos a los cambios que se puedan producir. Y, por supuesto, seguir analizando la información disponible, tratando de comprender las complejidades de la situación. Y buscando respuestas a las preguntas que aún siguen sin respuesta. Exacto. La búsqueda de la verdad, la comprensión de los hechos y el análisis crítico son las mejores herramientas que tenemos para navegar en un mundo cada vez más complejo e incierto. Y con esta reflexión, creo que es un buen momento para hacer una pausa. En la tercera y última parte de esta inmersión, exploraremos las posibles vías para una resolución pacífica de la guerra en Ucrania, si es que existen. No se lo pierdan. Retomamos nuestra inmersión en el complejo escenario de la guerra en Ucrania, y esta vez nos adentramos en un terreno particularmente delicado. Hemos hablado de estrategias, de alianzas, de posibles escenarios. Pero no podemos olvidar que detrás de todo esto hay personas reales, personas cuyas vidas están siendo afectadas de manera profunda por este conflicto. Es cierto. Y la participación de Corea del Norte añade una capa adicional de preocupación a este panorama. Estamos hablando de miles de jóvenes norcoreanos que son enviados a una guerra que no es la suya, con una preparación deficiente, un equipo inadecuado y, en muchos casos, un destino incierto. Es una realidad que nos interpela a todos, ¿no? No podemos simplemente analizar la guerra como un juego de ajedrez geopolítico, ignorando el coste humano que conlleva. Exacto. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué podemos hacer para promover la paz en este contexto tan complejo? ¿Hay alguna esperanza de una solución pacífica a la guerra en Ucrania? Esa es la gran pregunta, ¿no? Después de todo lo que hemos analizado, ¿hay luz al final del túnel? Bueno, siendo realistas, las perspectivas no son muy alentadoras en este momento. Las negociaciones entre Rusia y Ucrania están estancadas y ninguna de las partes parece estar dispuesta a ceder en sus posiciones. Es como si estuvieran atrapados en un callejón sin salida, ¿no? Cada uno aferrado a sus demandas, sin encontrar un punto de encuentro. Así es. Y la participación de Corea del Norte, con su imprevisibilidad y su lógica propia, no hace más que añadir complejidad a la situación. Dificulta aún más la búsqueda de una solución negociada. Entonces, estamos condenados a presenciar una guerra interminable, con un costo humano cada vez más elevado. No necesariamente, aunque la situación actual es muy difícil. La historia nos ha enseñado que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la esperanza, la voluntad de paz, la búsqueda del diálogo y la presión de la comunidad internacional. Pueden abrir caminos que ahora mismo parecen cerrados. Es decir, no podemos simplemente resignarnos a la idea de una guerra eterna. Tenemos que seguir buscando alternativas, explorando nuevas vías para la resolución del conflicto. Exactamente. Y en este sentido, creo que es fundamental destacar el papel de la diplomacia, del diálogo y de la cooperación internacional. Aunque a veces parezca que estas herramientas han perdido su eficacia, siguen siendo esenciales para la construcción de la paz. Claro, es como si la diplomacia fuera un músculo que hay que ejercitar constantemente, ¿no? Aunque a veces parezca débil, es la única herramienta que tenemos para evitar que los conflictos se resuelvan por la fuerza. Es una excelente analogía. Y además de la diplomacia, creo que es importante que como ciudadanos nos mantengamos informados, que busquemos fuentes confiables, que analicemos la información de manera crítica y que participemos en el debate público de manera responsable. Es decir, no podemos simplemente ser espectadores pasivos de esta tragedia, ¿no? Tenemos que involucrarnos, informarnos, formarnos una opinión propia y hacer oír nuestra voz. Así es. La indiferencia es el peor enemigo de la paz. La participación ciudadana, aunque a veces parezca pequeña e insignificante, puede ser un motor de cambio, un impulso para la búsqueda de soluciones pacíficas. Y con esta reflexión, creo que llegamos al final de nuestra inmersión en este complejo y preocupante tema. Hemos explorado las diferentes aristas de la participación de Corea del Norte,
en la guerra de Ucrania, hemos analizado las implicaciones geopolíticas, las consecuencias humanas y las posibles vías para la paz. Ha sido un viaje intenso, sin duda. Un viaje que nos ha confrontado con la complejidad de la realidad internacional, con las contradicciones de la política global y con los desafíos que enfrentamos como humanidad. Esperemos que este análisis se ha brindado nuevas perspectivas, nuevas preguntas y, sobre todo, un mayor interés por comprender los acontecimientos que están configurando el mundo en el que vivimos. Y recordemos que, aunque la situación actual parezca desalentadora, la búsqueda de la paz es una tarea que nos incumbe a todos. No podemos simplemente delegarla en los líderes políticos o en las organizaciones internacionales. La paz se construye día a día, con pequeños gestos, con decisiones conscientes y con la voluntad de encontrar soluciones pacíficas a los conflictos que nos dividen. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Los invitamos a seguir explorando, a seguir cuestionando y, sobre todo, a no perder la esperanza en un futuro más justo y pacífico para todos.